te preguntábamos el otro día si estabas más nervioso o más ilusionado. Ahora la pregunta es, no sé si estás más feliz o más orgulloso de lo conseguido. Más feliz, sí. Creo que ha sido una semana muy bonita para todos. El comportamiento de la afición, el ver diferentes generaciones juntas, familias, cómo la gente se ha volcado en Donosti, en Guipúzcoa, en Sevilla, gente que ha venido de todos los lugares, más feliz. Ha sido unos días de muchísima emoción. Incluso antes del partido había gente que no podía aguantar la emoción y a ti, por ejemplo, te estalló, ¿no? Después de ver a Mikel levantar la copa. Ha sido muy emocionante todo. Sí, yo viví la final con mucha emoción. La semana anterior, cada conversación, también cada presencia de Zubieta, más que nervioso, yo estaba emocionado durante la semana, ¿no? Y el partido tuvo muchísima tensión. Empezamos marcando en el segundo 15 o 13 y el último gol fue 2 horas y media, 3 horas después, ¿no? Entonces mantuvimos la tensión durante todo el partido. Y luego, pues evidentemente, ver a los protagonistas, a los jugadores, al entrenador, siempre es un punto de emoción y agradecerles. Lo que no sabía es que me estaba enfocando en la televisión, pero sí. ¿Te había pasado alguna vez tanto, ¿no? De llorar tanto por el fútbol, la Real? A mí sí que me ha pasado. No sé si a ti te había pasado antes con tanta frecuencia y tanto sentimiento. No lo sé, no recuerdo el ascenso, también la final del Atleti, pero fue diferente. Realmente lo que te pasa también es que la gente te viene a hablar cuando te saludan, te felicitan y entonces tienes como varias conversaciones, ¿no? Y ese día no podía parar, aunque la gente pues te preguntaba o hablabas con la ministra o con los presidentes de las comunidades autónomas, con el Endacari, que hablé muchísimo durante todo el partido, con la diputada general que estaba atrás, la vice del Endacari, pero no podía parar la conversación. ¿Qué supone, Joaquín, para la Real este título? Una foto un poco más genérica en modo de club. ¿Qué supone el volver a ser campeón? A ver, hemos sido campeones en 5 años 2 veces. Sinceramente creo que lo que se vivió en Sevilla fueron las 2 copas juntas. Esta copa ha puesto en valor la copa anterior y sí, el festejo es lo que no pudimos vivir, ¿no? Pero ha puesto en valor la copa anterior, ganar 2 copas en los últimos 5 o 6 años ha sido algo extraordinario. En esta copa estábamos todos juntos y la explosión de alegría, pero también cómo la afición de la Real ha afrontado el partido desde la serenidad, desde la convivencia, desde el respeto, desde la alegría, pues ha sido algo extraordinario, ¿no? Hace mucho que no nos pasaba y ha sido algo absolutamente extraordinario. Y para el territorio, porque, joder, o sea, siempre decimos, ¿no? La Real es Guipúzcoa, Guipúzcoa es la Real. La movilización que ha habido, durante 40 días solo se hablaba de la Real. ¿Qué supone para un territorio como este? A ver, ¿qué supone para la Real y qué supone para el territorio? La Real es la expresión de muchísimas personas que forman parte del territorio principalmente, pero es esa expresión, esa unión, ¿no? Es uno de los puntos, siempre lo decimos, pero es uno de los puntos que une a todos los guipuzcoanos. Y sinceramente lo que hemos sentido es que todo el territorio se ha volcado en la Real. Creo que ha supuesto un momento de reconocimiento hacia las instituciones, hacia los políticos, hacia las personas, y sinceramente creo que todo el mundo lo ha hecho extraordinariamente bien. Hablamos muchas veces solo de San Sebastián, y más los que vivimos aquí, muchas veces nos dicen que nos centramos solo en la capital, pero como decía, o sea, el resto de municipios, cómo lo han vivido, la Real se expande por todo el territorio y ha sido algo exagerado, no sé si comparable a lo que se pudo vivir en el año 87 con aquella Copa, pero lo de la movilización ha sido exagerado, Joaquín. Sí, ha sido
Pues lo hemos notado, luego lo comentaremos, ¿no? La preparación para las entradas, las preguntas que las personas hacían, los nervios existentes también para ver cómo se iba a descargar la app, cómo iba a funcionar el sistema, la participación de las personas en la fanzone, Alderdieder, habrá sido extraordinario. La implicación de todas las personas alrededor de la Real con el objetivo de ganar el título, y ha sido, yo creo que han sido pues 40 días de una convivencia extraordinaria a todos los niveles. Hablamos de la celebración del lunes también, no fuiste en el autobús, pero luego te juntaste con ellos, el ver también, ¿no? en 2 jornadas, se habla de casi 150.000 personas que estaban en las calles tanto el sábado como el lunes. La ciudad volcada también, Joaquín. Sí, la participación es casi en todo, ¿no? Efectivamente no fui en autobús, pero la seguí desde el ayuntamiento por ETV y ha sido algo extraordinario. La verdad es que tenemos que dar las gracias de una forma inmensa a toda la afición yo creo que es la copa de todos, ¿no? Es la copa de los mayores, de los pequeños, de los jóvenes, de los aitás, de las amás, yo creo que ha sido la copa de todos, ha participado todo el mundo en esta copa, ¿no? Seguimos con las celebraciones. Ayer estaba Unai y Oyer en Azpeitia, también turno de Mikel y Gorrocha en Eibar, también se espera John Martín de Andrés Cezarán. ¿Esa va a ser un poco la hoja de ruta de la celebración, ir un poco los jugadores de por municipio, o se espera desde la Real, no sé, decimos, es la copa de todos, algo diferente con el resto de municipios del territorio, o habéis pensado algo de eso? Cuando invitamos a los alcaldes a la final de copa, buscábamos también, o pretendíamos eso. El anterior solo estuvieron representadas las banderas de cada pueblo. Digo solo porque es mucho, pero estuvieron representadas las banderas de cada pueblo. Es lo que representaban los pueblos, pero en esta queríamos invitar a los alcaldes para que todos los pueblos del Guipúzcoa estuviesen presentes en la Copa y decir a los ciudadanos es la Copa de todos, es lo que buscábamos, ¿no? A aquellos pueblos que lo soliciten acudiremos de esta manera, ¿no? Seguimos en competición y no es fácil afrontar la competición con más actos de celebración, pero efectivamente, como has dicho tú, Eibar, Lasarte y algún municipio más que se ha puesto en contacto con nosotros, pues veremos cómo afrontamos. O sea, será en caso de que, pues no sé, Mutriku o el municipio que sea, que quiera hacerlo, ¿no? Algo más individualizado, por así decirlo, que salga por parte de esos ayuntamientos. Efectivamente. Vale, muy bien. Sobre el partido, Joaquín, un poco, ¿qué partido hicimos? Muy bueno, durante los 120 minutos y la tanda, hablando un poco de fútbol, es que además fue emocionante, pero es que jugamos muy bien también. Sí, yo creo que la Real jugó un gran partido. Lo estaba preparando muy bien durante la semana, llevaban tiempo. Yo me acuerdo que cuando nos clasificamos para la final, el entrenador nos comentó que todo lo que iba a hacer iba a ser pensando en la final. Las alineaciones, el descanso, cuidar a los jugadores, que iba a hacer todo. O sea, que en mes de marzo iba a ser pensando ya en la preparación de la final, estudiar bien al rival, entrenar de una manera que fuésemos preparando la final. Y lo hemos conseguido. Jugamos contra uno de los equipos que más en forma está en Europa, un equipo que va a jugar la semifinal de la Champions League en breve, las próximas semanas, y era un partido muy complicado, muy difícil. Un equipo que ha eliminado al Barcelona en 2 veces seguidas en un mes, ¿no? Íbamos contra la ilusión y íbamos contra la confianza también, yo creo que no había nadie en Zubieta que pensase que no íbamos a ganar o que pensase que íbamos a perder. La gente, o sea, los jugadores, el staff, sabían que el reto era difícil, pero estábamos seguros que íbamos a ganar.
Y un poco para ello, ¿quién crees que nos lo hemos creído más que ellos? ¿Que la queríamos más que ellos y eso puede, pues eso, lo que hablamos, 40 años en una final sin público, ellos quizás algo más acostumbrados a este tipo de partidos, que la hemos conseguido porque somos muy buenos, pero también porque la hemos querido más, ¿puede ser? A ver, tenemos una copa muy reciente y además un copón, porque fue una final contra el Athletic Bilbao, ¿no? Lo que sí creo que la afición buscaba era estar todos juntos en torno a una copa. En este fin de semana en Sevilla, en la preparación de la copa, en la solicitud de las entradas, se veía también, se reflejaba también que no pudimos hacer lo mismo en el partido contra el Atleti hace 5 años, en la anterior copa que ganamos, ¿no? Ese estar presentes en la convivencia alrededor de la copa, independientemente del resultado, sí creo que fue algo que la afición de la Real ha ganado por goleada en esta final, y sinceramente creo que ha sido el verdadero motivo de ganar la final. La tanda, ¿cómo la viviste, Joaquín? Entiendo que con la tanda de penaltis, ¿cómo la viviste? Que todo se decía así. Una de las suertes que tuvimos en el partido fue siempre estar por delante. En el segundo 15 estábamos por delante de 1-0 y en los penaltis nos pasó lo mismo, ¿no? El primero lo paró Marrero y el segundo lo paró Marrero. Entonces, creo que todos vivimos con la excitación que estábamos a punto de llegar a la meta. En ningún momento del partido fuimos perdiendo. Creo que la primera parada de Marrero, el primer penalti, fue clave. Le impulsó a parar el segundo y eso ya nos llevó hasta el final, ¿no? Pero creo que fue un momento clave porque nos permitía seguir estando por delante. Nadie pensaba que Soler la iba a fallar, sino que Soler la iba a meter. Y si nos llegan a meter primero, hubiésemos estado pensando a ver si no fallamos para seguir colgados del Atlético de Madrid, ¿no? Creo que la primera parada el primer penalti fue la clave de la tanda. Y yo, quien salen héroes, no sé si inesperados, pero silenciosos, como Unai, como Allen, como Marín. No sé si eso, como Real, como Zubieta, nos hace más especial, más ilusión. Ya sé que para ti son todos iguales y dices que cuando llegan al primer equipo te olvidas de DNIs y demás, pero que sean ellos, gente que llevan 10, 15 años en el club, no sé si te llena más de orgullo todavía. A ver, sí, y los jóvenes que son, y Pablo, además, estuve en el desayuno un momento con él esa mañana y hablamos no de la posibilidad del penalti, porque evidentemente ninguno sabíamos que íbamos a llegar a tener penaltis, ni él sabía, y menos yo, que podía tirar uno de los penaltis, ¿no? Pero sí, de la importancia de todos los momentos y la importancia de los que entran después frescos y de estar concentrados en el objetivo. Y sí, estuve hablando con Pablo de eso, ¿no? Y fue un grandísimo protagonista. Tuvimos la suerte también de tener dos personas tranquilas y frescas en el campo, porque si hay dos personas tranquilas en este equipo son Allen y Pablo. Y cuando hablabas con ellos te dabas cuenta que no sintieron la presión de tirar el penalti. Hicieron lo que habían pensado y no sintieron la presión del público ni para ganar ni para no meterla, ¿no? Y sí, la verdad es que lo hicieron de manera extraordinaria. Y de los 17 que jugaron la final, 10 de Zubieta y Joaquín, o que han pasado por el Sanse como Aramburu. Un modelo campeón, pero un modelo campeón de casa. Sí, no solamente se refleja en la Copa. Tener un equipo en segunda división y que los últimos 5 o 6 años también el Sanse haya tenido 2 ascensos a segunda división es el mejor ejemplo de formación y que la formación en Zubieta funciona, ¿no? Sí, la Real es un club de oportunidades, la Real es un club formador, la Real es un club que en la formación tiene unos principios muy claros, que cada vez las generaciones que vienen en Zubieta están mejor formadas para ser competitivos en el fútbol y ojalá podamos expresarlo esto en alegrías como la del sábado pasado. ¿Te esperabas esto? Hablábamos
hace unos meses en diciembre dónde estábamos, dónde veníamos, lo que pasó con Sergio, esa energía de Matarazzo. ¿De verdad pensabas que en tan poco tiempo podía ser el cambio? Ha sido algo exagerado. El tiempo que ha pasado de una fecha a otra es muy corto. Esperar, no sé si es la palabra, pero confiar que podía pasar, sí. Otra cosa es cuándo y cómo no. Pero confiar en que la Real Sociedad tiene miembros para poder afrontar situaciones como esta, sí. Había bueno, pues quizás la orquesta estaba desafinada, ¿no? Y lo que había que hacer era afinar la orquesta. No cabe ninguna duda que Rino Matarazzo lo ha hecho en un tiempo increíble, un tiempo récord. Porque es que es exagerado, no sé si le tocaba a este equipo ganar ahora. El nuevo libro del que hablaba Joaquín, el primer capítulo ya ha sido casi el mejor, ¿no? No sé si este equipo estaba en la cocción necesaria para ganar. Llega así, pero... Este equipo está preparado para ganar porque lo ha hecho. Y además ha sabido afrontar momentos muy, muy, muy difíciles y de mucha presión. Como estábamos antes de Navidades, o también no hay que esconder que en ninguna conversación en Navidades, cuando te sentabas en cualquier mesa o salías con los amigos, todo será hablar de la situación en la que está la Real Sociedad, preguntarnos a cuántos íbamos a fichar y hablar de que habíamos fichado un entrenador que no conocía la Liga Española y que no hablaba español, ¿no? Pero, o euskera en este caso. Pero teníamos mucha confianza en las personas que integran el primer equipo de la Real y sabíamos de su potencial y de su talante y de su talento. Y sabíamos que no estábamos tan lejos de conseguir hitos importantes. Lo hablamos mucho con Matarazzo a final de año y también él venía absolutamente confiado que podíamos dar la vuelta enseguida al equipo, y así ha sido. No solamente se le ha dado la vuelta, sino que hemos convertido la temporada en una temporada histórica. Amplíame un poco eso que ya has detallado lo de consultar el nombre de Rino en la IA. No sé, cuando te dice Eric, oye, yo tengo a este tío pensado, tú no lo conocías obviamente, nosotros tampoco. ¿Cómo es un poco ese primer proceso? Bueno, primero a nosotros nos hubiese gustado no cambiar de entrenador. Una de las obligaciones de Eric es estar preparado ante cualquier circunstancia. Y cuando tenemos la conversación, yo lo que le comento a Eric es, o lo que comentamos entre los dos, es que vamos a estar preparados alrededor de 5 nombres, pero tú puedes estar preparado, pero el entrenador que confías que puede venir se puede colocar antes de que tú le necesites, en caso de que le necesites. Entonces, Eric, entre los nombres que puso, bueno, pues estaba Rino, ¿no? Y además insistía en él. Y me dijo, quiero que le conozcas. Y entonces ahí es cuando a ver, voy a enterarme quién es Rino Matarazzo, que no tenía ni idea quién era Rino Matarazzo, y pregunté a la IA. Entonces, como tampoco utilizo demasiado la IA, pues él iba haciendo preguntas, y una de las preguntas que dice es, Rino Matarazzo es un buen entrenador para la Real Sociedad. Y me contestó que no. Eso es verdad, me contestó que no es un buen entrenador para la Real Sociedad. Joder, empezamos bien. Pero bueno, a partir de ahí es verdad que confío mucho más en Eric que en la IA, por lo menos para eso. Y sí, cuando tuvimos la primera reunión con él, nos impactó. A mí por lo menos me impactó el conocimiento que tenía sobre la Real, el conocimiento que tenía de los puntos débiles y los puntos flacos y qué estábamos haciendo mal. El conocimiento también que tenía sobre cada jugador individualmente hablando. Y sí, y ya la primera conversación estuvo muy bien, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Y a partir de ahí, aunque seguimos pues con el proceso que nos habíamos marcado con anterioridad y viendo también más entrenadores, pues Rino ganaba fuerza en cada conversación que teníamos con él. Y bueno, pues hubo un momento en que no pensábamos que íbamos a cambiar de entrenador, pero luego pues cuando llegó el momento estábamos ya preparados para decirle a Rino a ver si quería entrenar. Así fue. Es verdad, también lo comenté,
Cuando eliminamos a Athletic Bilbao, le volví a hacer la pregunta al mismo móvil, no decir que a otro móvil, sino al mismo móvil, a la misma IA. Rino Matarocho es un buen entrenador para la Real Sociedad, y me contestó, excelente. Ahora sí. Entonces, pues sí, ahora sí. Ahora con más información es Más fácil. efectivamente. Hablamos de Guipúzcoa, el territorio, nuestra forma de ser, Jokin. ¿Cómo valoras también el hecho de que Rino se esté implicando tanto? Alguien de fuera, de Estados Unidos, que salga al balcón de Alderdier en la celebración y que su discurso sea en euskera. ¿Cómo valoras eso también? A ver, es una persona con mucha personalidad, es una persona con muchísima capacidad, es una persona con muchísima formación, no solamente en el fútbol, sino al margen del fútbol, con mucha cultura y una mente muy abierta, ¿no? Nació en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, lleva 20 y tantos años ya viviendo en Alemania, su mujer es alemana, sus padres son italianos y él pues creció en una comunidad italiana en Estados Unidos, le gusta vivir mucho Italia, sigue muchísimo el fútbol italiano. Yo creo que él tiene una educación, una cultura, una formación muy elaborada, con muchos inputs diferentes y era conocedor también de la cultura que se iba a encontrar en Donosti y en Guipúzcoa, ¿no? Y sí, se ha abocado desde el primer día para ser partícipe de ella. Luego sale a celebrar en Porloviejo, se toma una cerveza con aficionados, al día siguiente va a desayunar a su cafetería Confianza ahí en San Martín, o sea, es casi un guipuzcoano más, ¿no? Sí, le encanta la ciudad y además le encanta participar de la ciudad. Jokin, uno entiendo que no se cansa de ganar, nos hemos clasificado obviamente a la Supercopa también de España, a 2 partidos de otro título, habrá que ir haciendo también hueco en las vitrinas por si acaso, la Real no se cansa de ganar. Bueno, yo no sé si alguien se cansa de ganar, nosotros no hemos ganado tanto, por lo tanto no nos podemos cansar, ¿no? Pero ojalá este grupo de jugadores pueda desarrollarse como todos queremos y nos dé muchísimas alegrías, ¿no? Lo que hay que hacer es estar concentrados, exigir, confiar y evolucionar para competir siempre bien. Y si competimos siempre bien estaremos cerca de poder dar más alegrías. ¿Sabéis algo de dónde puede ser la próxima edición? Se hablaba de Doha, Luzán hablaba de que están en negociaciones, también no sé si el último ha salido Sevilla, o sea, ¿es la opción de Sevilla o sabéis algo de dónde puede ser? No, yo creo que todavía no está marcada. Sí, parece que va a ser en febrero, pero todavía no está marcada ni fecha ni lugar. Viendo toda esta movilización, a la Real le gustaría que fuese cerca para que fuese su gente, entiendo, ¿no? Otra vez la posibilidad de... La anterior fue en Córdoba, jugamos. También, o sea, la anterior Supercopa nos tocó también en pandemia y la tuvimos que jugar sin aficionados. Hubo un partido en donde perdimos a penaltis, por cierto. Sí, ¿no? Con el Barça, sí. Claro, cuanto más cerca mejor, pero bueno, no es una decisión nuestra, es una decisión que es al margen de la Real. Hace 2 juntas de accionistas hablabas de la Real, si era europea, si debía ser europea o estar en Europa. La Copa también lleva bajo el brazo un nuevo billete para Europa, 6 en los últimos 7 años. ¿Ya la Real es europea, Jokin? La Real está en ese grupo de equipos que puede aspirar a jugar cada año en Europa. Y creo que lo hemos conseguido en los últimos años, estar en Europa de forma recurrente, ¿no? Pero creo que somos europeos en algunos aspectos, pero todavía nos queda un par de pasos para considerarnos ser europeos. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con mucha intensidad y tenemos que implicarnos mucho y aplicarnos mucho para poder conseguir los objetivos que nos marcamos. Lo muy bueno es que la Real está en la parte noble de la clasificación, en la parte alta de esa nobleza de la clasificación para poder afrontar esos objetivos de manera recurrente. Y ahí estamos. Ojalá
podamos hacerlo, no sé si mejor, pero sí por lo menos ir más lejos en la próxima competición europea que lo hagamos, y ojalá en los siguientes años pues también podamos conseguir estar europeo. Yo creo que quizá la evolución del fútbol puede ir también a que los acuerdos alrededor de las competiciones, manteniendo por supuesto la fortaleza de la liga, puedan ser diferentes, ¿no? Y estar preparados para que si ocurre eso, la Real sea europea es importante. Vamos a ver cómo son los próximos años y a ver si los podemos afrontar de la misma manera que han sido los últimos, que están siendo muy buenos. Hablabas de que nos queda un par de cositas para ser europeos. ¿Dónde pones un poco el foco? ¿Qué nos queda? O no sé, ¿a qué te refieres con eso? No, a ver, me parece que la Real, una de las cosas muy buenas que ha hecho en los últimos años es crecer en muchos ámbitos. En el ámbito estructural, en el ámbito de infraestructuras, en el ámbito de la gestión de las personas, de los trabajadores de la Real Sociedad. La Real Sociedad cuenta con unos trabajadores extraordinarios, en cómo se afronta la formación en Zubieta, en cómo se gestiona el dato en esa formación. Yo creo que la Real está creciendo en muchos aspectos, ¿no? Hay veces que creces de más en un lugar, en un aspecto, pero son cosas que son normales cuando afrontas el crecimiento. Tenemos que unir, el crecimiento no siempre es progreso, pero la Real está progresando. La Real es mejor hoy que hace 10 años y es mejor hoy que hace 15 años. Ese progreso es muy importante. Ese es el progreso que nos puede llevar a ser europeos si un día hay una mirada de reordenación o reorganización en lo que son las estructuras del fútbol europeo. Hace 10, 15 años la Real tenía un gap claro para poder decir si hay una reorganización, la Real va a estar en Europa. Hoy, si no está, que creo que podría estarlo, estaría muy cerca de estar. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Pues, tenemos que seguir con ese progreso, con la fuerza que nos dan los jugadores, con la fuerza que nos dan los trabajadores, con la fuerza que nos da, bueno, pues el reconocimiento tanto en la Liga Española como en las competiciones europeas, y tener una mirada de progresar en varios aspectos. Y a nivel deportivo, en Europa, si te digo Frankfurt, ¿sabes de lo que te hablo? Sí sé de lo que me hablas, pero poliqui. Vamos al siguiente paso, que es, vamos a terminar la temporada, vamos a afrontar bien la planificación de la siguiente temporada y a ver si podemos empezar con mucha fuerza y mucha energía la 26-27. ¿no? Por supuesto que estaremos muy ilusionados en todas las competiciones que jugamos, y de momento tenemos la suerte de que podemos jugar 4 competiciones, como has dicho tú, la Supercopa, la Liga, la Copa y la Europa League, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a terminar bien esta temporada, a ver si podemos alcanzar también otro premio, que está difícil en este momento, pero sí, por supuesto que la Real mira lejos y con ambición, estoy seguro. Ese es uno de los objetivos que le puede quedar quizás a esta Real de Joaquín. El año pasado pasó lo que pasó en Manchester, que nos tuvieron que echar de esa forma. Puede ser uno de los, no sé si de los objetivos, pero poner el foco en eso, que la Real llegue algo más lejos posible en Europa, Joaquín. Bueno, a ver, a mí me gustaría cambiar la pregunta, porque me gustaría que quitases el de Joaquín, ¿vale? Desde luego que uno de los objetivos de la Real sí puede ser hacerlo mejor en las competiciones europeas. Que sintamos que podemos estar en las rondas finales de las competiciones, no cabe ninguna duda, y tenemos que tener esa ambición. No sé si la Real va a conseguir el próximo año o el siguiente o el otro, pero estoy seguro que va en el camino de hacerlo. La última participación en Champions fue extraordinaria. Nos eliminó el PSG, campeón al año siguiente, y que cuando está eliminando al Liverpool, a todos los equipos que tiene delante, ¿no? Le ganó al Inter la final de forma muy clara. Y pues nosotros en los partidos del PSG, siendo superior el PSG, pudimos competir, ¿no? Y fue una participación extraordinaria. Entonces, bueno, creo que estamos en el camino de tener esa mirada y, por supuesto, de tener esa ambición, a ver si lo conseguimos. En el hotel de Sevilla, después de ganar, habló algún consejero de que bueno, bromeaba, de que quizás podíais seguir esta junta directiva 20 años más, que cuando mira a otros clubes son el consejo es mayor. No sé si eso era de verdad, esas bromas que se hacen o...
No lo sé porque no las hice yo, entonces no te puedo decir. En este caso, Joaquín, sí que, bueno, en diciembre otra vez, el 27, el año que viene, tienes hasta ahí de mandato. ¿Joaquín piensa en eso o no sé si terminar aquí sería lo más alto, cerrar un círculo increíble, teniendo en cuenta cómo cogisteis el club? A ver, pues si te digo la verdad, no lo he pensado y además no me suele gustar demasiado pensar en eso. Me gusta más medir la fuerza que tenemos. Si me preguntas si yo me encuentro con fuerzas, con mucha fuerza, pero no he pensado en más. No creo que han sido semanas para pensar individualmente en nadie, sino Sí. han sido semanas para pensar en cómo esta Real hacía muy bien el trabajo para llegar a Sevilla, cómo esta Real hacía muy bien el trabajo, o intentaba hacer muy bien el trabajo para que sus aficionados estuviesen contentos en todos los aspectos, que bueno, pues ya hemos tenido también alguna crítica en las entradas o en algunos otros aspectos, y cómo esta Real podía ganar la Copa. A partir de ahí, como te he dicho, esta es la Copa de todos. Y pensar, yo quería para arriba, yo pensaba en una no procede, nada más que no lo he hecho y no lo sé. ¿No estás cansado entonces? No lo tengo en la cabeza, porque no estoy cansado. Muy bien, un par de nombres propios y pasamos luego al otro bloque. Aritz, que termina contrato, uno de los capitanes, cada vez que sale la afición le pide que renueve. No sé, ¿qué puedes decir a Aritz? Es una persona muy importante en el club. La verdad es que le tenemos que agradecer muchísimo a Aritz su comportamiento, su implicación y por supuesto que afrontaremos el tema dentro de poco. Remiro termina en el 27 y joder, Unai también lo ha puesto muy en valor, todo lo que le ha ayudado. Se ha hablado también mucho el verano pasado de Alex. No sé, ¿qué puedes decir de Alex? Un jugador muy importante en la Real. Ojalá esté muchos años también, ¿no? en la Real. Encantados del rendimiento de los dos porteros. Y termino con el capitán, otro que termina el 28. No sé si habéis empezado a hablar de algo, si con Mikel las conversaciones, yo qué sé, iban como con Imanol, de que cuando él quisiese, o no sé cómo va eso. Sí, no hemos empezado a hablar. No me acordaba que terminaba el 28, pero no hemos empezado a hablar todavía. Pero Mikel se ha convertido en un icono de la Real, ¿no? Está pues, a la altura de los grandísimos nombres y las grandísimas referencias de la historia de la Real Sociedad. Es joven todavía además y le queda mucho recorrido. Y sobre la polémica reciente del otro día, también le pasó, ¿no? No sé, que alguien decía, algunos medios, que también que no saludó a Ayuso, yo qué sé, el pobre se están viendo también en algunas polémicas que no le caen, también las palabras el otro día del jugador del Getafe, que no sé si has podido leer. Yo conozco a Mikel, por lo tanto solo puedo dar valor a Mikel. Sí, yo creo que saludó a todo el mundo, la verdad es que no me había fijado, pero sí que saludó. Sí que saludó, pero que algunos medios le atacaban diciendo como que no saludó a gente del palco y demás, como que me refiero que algo más genérico, que se ha visto envuelto en unas polémicas que no le corresponden. Miguel es una persona absolutamente abierta y quizás si no saludo más efusivamente a la gente es porque le llamé yo. Porque además me lo dijo, estaba por otra esquina y ya me has llamado para sí, efectivamente, tenía muchas ganas de darle un abrazo y quizá el culpable de si no saludo más efusivamente a alguien fui yo. Y luego el Getafe el otro día, vamos, alguien que conoce, ¿verdad?, ¿no? A Mikel. No sé, Mikel es una persona extraordinaria, un ejemplo en todo lo que hace. Bueno, Joaquín, pues la fanzone un poco, ¿no? Que se quedó pequeña, no sé si no esperábamos tanta gente o algo exagerado de gente. ¿Qué previsiones teníais un poco de números? Bueno, es el espacio asignado, porque te asignan un espacio en función de la zona del campo en la que estés. Nos tocaba ese espacio que en principio era para 18.000 personas. Es cierto que la policía restringió que entrasen más de 15.000 personas. Y sí, fue mucha gente, agradecer a todo el mundo que fue a la fanzone y sentirlo mucho, pero no te asignan más espacio que el que tienes. No puedes decir hago una fanzone más grande. No tenía esa posibilidad real. Ni el Atlético de Madrid tampoco.
creo que tuvo problemas similares. Acudió mucha gente y lo que sí tomamos la decisión fue de dejar la fanzone abierta después del partido, durante el partido y después del partido. Hay muchos clubes que cuando van a una final cierran la fanzone mientras se retransmite el partido, ¿no? Y fue un acierto porque aproximadamente 10.000 personas estuvieron viendo el partido de la fanzone, ¿no? El problema estuvo antes del partido, que confluyó muchas personas, pero es el espacio que teníamos asignado. Algún momento de nerviosismo, ¿no, Joaquín? De que la gente que no sabía lo que pasaba intentaba entrar, no sé. No nos daban permiso para que entrasen más personas. No nos daban permiso. Pues la policía, más o menos, la estimación que teníamos en ese momento es que había unas 15.000 personas, a que podía haber entrado otras 3.000 personas más, pero nos dijeron que no nos daban permiso, que pese a que la aglomeración de personas dentro de la fanzone era muy alta y querían evitar problemas mayores, ¿no? La verdad es que cuando las restricciones son por temas de seguridad, al final las tienes que agradecer también, porque imagínate que llegaran entre más personas y hubiese habido un problema mayor, ¿no? Quizá teniendo la experiencia que hemos acumulado en esta final, lo que debemos es solicitar que los espacios para las fanzones sean mayores en otras ocasiones, ¿no? Porque lo que sí ves es que acude no solamente gente a la ciudad, no solamente gente que va al campo, sino la gente que les acompaña a esas personas, pero que se quedan fuera, ¿no? La muestra es que unas 10.000 personas vieron el partido en la fanzone. Esas personas ninguna tenía entrada, si no hubiese acudido al campo. Entonces, la aglomeración de los que tienen entrada y de los que no tienen entrada, pues el resultado es que esos espacios deben ser mayores, y sobre todo en algunos momentos, no en los anteriores, o justo pues cuando es el desplazamiento hacia el partido o la hora previa o las horas previas antes del partido, ¿no? Pero creo que la fanzone además era una fanzone con muchísimas comodidades, que la habíamos trabajado mucho y que la Real había hecho el máximo esfuerzo para que los aficionados que acudiesen en ella tuviesen pues, las comodidades necesarias y que son aplicables en un lugar como ese, ¿no? No habíamos escatimado esfuerzos en la fanzone, pero el límite de personas era uno. El punto álgido es más o menos a las 4:30, 5, que es cuando coincide más, como que Sune, que era una de las artistas que iba a cantar, se os corta la música, o sea que no fue por el embudo de la puerta, sino que también hubo restricciones de ese tipo, ¿no? Hubo un momento donde la policía nos empezó a comunicar también que debíamos desplazarnos ya para el campo y sí, nos solicitaron o nos impusieron que no hubiese más actuaciones. No fue por acumulación de personas en la entrada, o una decisión de la Real, sino fue porque las personas responsables de seguridad nos dijeron que no podíamos tener más actuaciones. El acceso a la Cartuja, Joaquín, hay una especie de valla en la que se hacen los primeros cacheos, que es donde se producen los embudos, y hay varios heridos por coces de caballos, por golpes, mucha gente también con síntomas de asfixia por gente. No sé qué explicación nos da la federación o qué puedes decir en torno a eso. A ver, es algo increíble. Lo habíamos hablado antes del partido justo, y el presidente de la federación me dijo que es el tema que más, o sea, su tema de conversación con el alcalde de Sevilla, esa misma mañana del partido, que la tienen que mejorar. No es algo que ha pasado en esta final, sino que viene de forma recurrente y que el Betis también además tiene quejas que juega en ese campo, ¿no? Pero sí, es algo increíble que está pasando en todas las finales y que al final los perjudicados son las personas que tienen lesiones, que lo pasan mal, que no consiguen acceder en el momento oportuno, algunas entran tarde al campo. Sí, es un punto de mejora clarísimo en la gestión de las personas en la final, y desde luego lo hemos expresado así a la federación y la federación es consciente de ello. Y sobre los heridos, no ha habido a mayores, pero hay un señor que recibió una fuerte coz en la cabeza.
que podía haber sido, vamos, las consecuencias muchísimo más graves. Sí, estamos recabando información, a ver si podemos ponernos en contacto con todas las personas para ver cómo están y si necesitan algo de ayuda. Y sorprende también que la Cartuja, siendo tan amplia, ¿no? Porque una vez avanzabas ese embudo, luego en las puertas no había ningún tipo de problema, que espacio hay para hacer las cosas bien. Sí, es la organización que tienen para entrar a las personas en los partidos. Le pasa al Betis porque lo comunican y está pasando en todas las finales. Es algo que hay que cambiar, hay que mejorar, no cabe ninguna duda. Es verdad que es un partido que se considera de alto riesgo, la final de la Copa del Rey, y los perímetros de cacheos y de asistencia pues, ponen muchísimas dificultades, ¿no? Pero sí, hay que mejorarlo. La última, Joaquín, veníamos con miedo, o íbamos con miedo a la final, o cierto respeto por lo que podía pasar entre aficiones, salvo una pequeña carga en Triana, en la zona de la Real, sin aficiones del Atlético de Madrid de por medio. Comportamiento ejemplar de las dos aficiones, entiendo que muy contentos en ese sentido, ¿no? Sí, el comportamiento de las dos aficiones fue ejemplar. Hubo un momento en donde la Real también, tanto Aitor Zaraeta y la afición del Atlético de Madrid estuvo respetuosa como no podía ser de otra manera, pero estuvo. Y el comportamiento de las dos aficiones ha sido ejemplar, ha hecho que la final sea mucho más bonita de vivir.